Alfonso Rodríguez és el president de Consuval. Alfonso, molt bon dia. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, esperando que entremos en fase 1 y podamos tener un poquito más de libertad. Ya estamos un poquito cansados de tanto encierro, pero bueno, bien, teletrabajando y haciendo todo lo que podemos. Te veo bien y te lo digo con toda la confianza del mundo, Alfonso, porque además lo saben, ¿no? Además, todas las personas que nos ven y que nos siguen a través de la sintonía de radio y de televisión, de Canal 4 Televisión, además colaboradora habitual, ¿no? de mi compañero Biel Ramis y por tanto, bueno, pues ahora en estos tiempos, ¿verdad? Que nos ha tocado tan difíciles, ¿no? y tan extraños y que ninguno se pensaba, ¿no? Cuando empezábamos a hablar del coronavirus, en la situación en la que nos encontramos. La verdad es que sí. Al principio vivíamos una situación un poquito complicada porque desconocíamos y no teníamos mucha idea de lo que estaba pasando. Y no imaginábamos que, bueno, de hecho, al principio cuando te preguntaban decía, bueno, estos son 14 días y en 14 días estamos todos ya en la calle dando saltos. Y nada, hoy hace 2 meses y aquí seguimos. Esperemos que esto nos haya servido para al menos aprender algo. Aprender alguna cosa. Ahora vamos a hablar de algunos temas y también de los derechos de los consumidores, Alfonso. Pero sí que es cierto, oye, dices, estamos teletrabajando, tenemos que aprender alguna cosa de esta situación y apuntabas 2 meses ya, justamente hoy, día 14, pues ya se cumplen 2 meses desde que se decretó el estado de alarma para hacer frente al coronavirus, a esta pandemia. Y bueno, y ahora encima de la mesa se está estudiando que un mes más, al menos es lo que pretenden, ¿no?, desde el gobierno. Sí, bueno, lo del mes es más que nada mantener el estado de alarma con el fin de que haya ciertas cuestiones que se puedan mantener, como el tema de la protección de los trabajadores, que es algo muy importante, controlar un poquito lo que está pasando en la sanidad pública. En fin, creo que en cuanto a la movilidad, que es lo que más nos está afectando, creo que a partir de la semana que viene, que lo más probable es que ya entremos en la fase 2, sea un poco más flexible. Lo único que hay que hacer es tener un poquito más de responsabilidad. La verdad que una de las grandes preocupaciones, o al menos para mí, sí, es el comportamiento de algunas personas, ¿no? Parece que no nos hemos dado cuenta todavía del alcance que tiene esta enfermedad y de las consecuencias que puede tener el no respetar las normas. Es importante el mensaje que estás lanzando y lo venimos comentando, ¿no?, durante también estos días y sobre todo a lo largo de esta jornada, porque el primer día a uno le puede pillar un poco despistado, que no sabe quizás no cómo, ¿no?, pero después del primer y el segundo día hay que ser responsables. Y decías, algunos, es cierto que la gran mayoría lo son, pero siempre hay algunos que tendrían que ser un poco más responsables y cumplir esas normas, porque nos va el bien de todos en ello, Alfonso, nos va el bien de todos. Efectivamente, si no cumplimos con las normas, si no respetamos lo que nos están diciendo, si no nos damos cuenta de que efectivamente, y como hay mucha gente que está diciendo, mi responsabilidad es la seguridad del resto, indudablemente pues tardaremos mucho más en salir de esta situación y sobre todo alargar las consecuencias, que ya estamos viendo que, bueno, tanto a nivel sanitario, a nivel de salud como a nivel de economía, pues son muy, muy importantes. Vamos a hablar de los derechos de los consumidores y bueno, me gustaría también que me dieras, ahora que estamos hablando, ¿no?, de toda esta situación y como colaborador, digo, ¿no?, de mi compañero Biel Ramis, siempre tratando todos los temas de actualidad, si me lo permites, a mí me gustaría también que me dijeras un poco qué piensas de estos 2 grandes titulares con los que nos desayunamos esta mañana aquí en Baleares. Uno de ellos, bueno, el tema del paquete de medidas extraordinarias aprobado por el Gobierno para intentar reactivar la economía, y otro de
los grandes temas, bueno, pues el tema de la movilidad, ¿verdad?, de Bruselas, que todo lo que ha presentado ayer para hacer una reapertura e intentar que nos lleguen, ¿no?, turistas este verano, que podamos tener algo de temporada turística, confronta en cierta manera pues con esas medidas de 14 días de aislamiento o confinamiento que entra en vigor mañana aquí en España y que hará que los viajeros que vengan de otros países, del extranjero, tengan que estar 14 días confinados. La verdad es que la situación es muy complicada, ¿no? Porque es una situación que no hemos vivido nunca, que por mucho que nos hablemos y que por muchas medidas que tomemos, no sabemos exactamente qué va a pasar mañana. El problema es que con esta enfermedad no podemos hacer planes a largo plazo porque no sabemos qué va a pasar. Es totalmente una incógnita, ¿no? El gobierno, igual que el gobierno central, pues lo que están haciendo es intentar paliar los efectos de esta grave pandemia, y lo que se están haciendo es tomando medidas que en unos casos son más acertadas, en otros casos menos acertadas. Yo creo que el gobierno, lo que anunció ayer y a expensas de que todavía lo analicemos con más detenimiento, a mí hay muchas de las cosas que ha propuesto que las encuentro que son una auténtica barbaridad, especialmente en lo que se refiere al sector hotelero. Es decir, no tenemos turistas porque estamos sufriendo una pandemia y la temporada no vamos a tener temporada, y la de que viene pues va a ser también complicada. Pues lo que hacemos es ampliar más los hoteles, ¿no? No solamente ampliamos los hoteles, legalizamos todavía la parte que nos haya podido quedar sin legalizar. Legalizamos obras que no estaban de forma regular, no están regularizadas, y además hoteles viejos los convertimos en viviendas de VPO, que esto es una doble trampa. Es decir, un hotel viejo está totalmente amortizado, ha dado todos los frutos económicos habidos y por haber, y ahora además compensamos transformándolo en viviendas para que la propiedad pueda tener un plus, pueda tener una plusvalía sobre el beneficio que ya ha tenido y sobre la amortización del edificio. Yo creo que este tipo de cuestiones el gobierno tendría que planteárselas y replanteárselas muy bien antes de proponerlas, porque no creo que sea justo. Es decir, una persona que ha respetado la ley, que tiene todo su edificio en regla, que jamás ha tenido ningún tipo de problema, pues en este caso sería un agravio comparativo que otra persona que no ha tenido la misma consideración, pues encima tenga incluso mucho más beneficio, ¿no? Yo creo que en ese aspecto el gobierno se equivoca y esperamos que rectifique. En cuanto a lo de la movilidad, bueno, aquí tenemos un problema bastante complicado, y el problema es que no sabemos qué puede pasar si abrimos la frontera. Es decir, estamos viendo en otros países que la apertura y relajar las medidas, pues lo que ha hecho es que se haya producido un nuevo repunte, y esto es lo que nos preocupa, ¿no? Que el hecho de que podamos sufrir un nuevo repunte y lo que hemos avanzado pues lo retrocedamos en un par de días y tengamos que empezar otra vez desde el principio. Europa, indudablemente, lo que siempre ha hecho, ¿no?, es no decir cosas pero sin mojarse totalmente las manos. Sabe muy bien, en Europa sabe muy bien nadar y guardar la ropa, y es lo que ha hecho. Genéricas, dices, ¿no, Alfonso? Sí. O sea, lo que hacen es lanzar propuestas, pero luego lo que dicen, bueno, pues que cada país, en función de cómo estén, que haga lo que crea que tiene que hacer, ¿no? Ahí estamos. A mí hay cosas que yo he leído esta mañana y que estoy totalmente en contra, especialmente con el tema del consejo que le dan a los consumidores de que reclamen un bono, y sobre todo lo que nos dicen a las asociaciones de consumidores, ¿no?, que aconsejemos a nuestros socios para que no reclamen.
Vamos a entrar en ese tema, ya que me has abierto tú esa línea, y vamos a hablar ya de los derechos, después de hablar de los grandes titulares, Alfonso, que ya no quería yo dejar pasar la ocasión. Vamos a hablar de esos derechos de los consumidores. Precisamente ayer hacía referencia a Bruselas, y ahora lo comentábamos también con Chesco Mulet hace unos minutos, ¿no? Con las agencias de viajes. Hacía referencia a Bruselas, a esos bonus, y bueno, y que tengan paciencia, ¿verdad? Y que esos bonus, bueno, pues que sería una manera, ¿no?, de solucionar la situación para todos aquellos que hayan perdido sus vuelos, ¿no?, o sus viajes programados. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Hay que tener en cuenta una cosa. Es verdad que las aerolíneas van a vivir y están viviendo una situación muy especial, sí, y de la que nosotros estamos completamente seguros que no todas van a salir indemnes. Va a haber compañías que se van a quedar por el camino, pero indudablemente lo que no pueden hacer las autoridades es intentar que el mantenimiento económico, que la salvación económica de esas compañías la soportemos los consumidores. Esto no está, no es de ley, ¿no? Las compañías aéreas tienen la obligación de poner a disposición, y además es cierto, el señor Mulet lo decía, pero indudablemente el señor Mulet lo que hace es barrer para casa, al igual que lo que yo hago es barrer también para casa, ¿no? Claro, sí. Hay que reconocer que cada uno defiende su parcela. El problema es que las compañías aéreas están actuando contrarias a ley, porque incluso mucho antes de que tanto la Unión Europea haya lanzado este consejo, como incluso es que este mismo consejo ya lo ha repetido en 2 ocasiones el ministro Ábalos, las compañías tienen que cumplir la ley, y la ley dice claramente que es el consumidor el que decide qué opción toma, y habrá consumidores que van a decidir, como los hay, que van a decidir que lo mejor que quieren es un bono. Yo personalmente, en mi caso, hemos sufrido la misma situación, y nosotros hemos optado por el bono porque es un viaje que tenemos previsto y que tenemos que hacer en cuanto sea posible, ¿no? Por lo tanto, a nosotros lo del bono nos va bien y lo aceptamos. Pero hay muchísima gente que tenía otro tipo de viajes, que no saben si los van a poder volver a hacer. Viajes que no se preparan en un mes, viajes que hay gente, nosotros tenemos reclamaciones, pues gente que tenía contratado Nueva York, gente que tenía viajes a Australia, gente que tenía viajes a Canadá. Indudablemente ese tipo de viajes, primero, son muchísimos dineros, y segundo, son viajes que se tienen que preparar con muchísima antelación. Pues entonces es normal que los consumidores quieran que se les reintegre su dinero. Pero no solamente esto, es que además, con la incertidumbre de qué va a pasar a la economía durante este año y el año que viene, indudablemente pues hay gente que está sometida a un ERTE, hay gente que está sin trabajo, y que a lo mejor pues 80, 100 o 120 euros en este momento pues les viene muy bien, y por lo tanto las compañías tienen que cumplir con esta obligación. Nosotros hemos denunciado a 7 compañías aéreas ante AESA por no permitir en sus páginas web la solicitud del reintegro del dinero. Es que además las compañías han actuado de muy mala fe, porque lo que han hecho es evitar, a través de sus canales de reclamaciones, deshabilitar la opción del reclamar el reintegro, para que los consumidores no tengamos esta opción. Consecuentemente, esto no está bien. Pero no solamente eso, es que además el propio gobierno está incumpliendo la ley, porque el gobierno, y ahora me estoy refiriendo a otra fase, a otro ámbito de reclamaciones que vamos a tener en los próximos días, que son las reclamaciones de las devoluciones de los importes de los viajes del Inserso, de aquellos que les cancelaron, que el gobierno ha decidido, el Inserso ha decidido que van a devolver el dinero, pero que el consumidor, el jubilado, va a tener que pagar casi un 7% del coste de gastos de tramitación, y esto es contrario a la ley. Pero se había anunciado, hasta donde la información que yo tengo y hasta donde yo sé, me sorprende lo que me estás comentando, Alfonso, porque se había anunciado que se devolvería íntegramente todo sin ningún tipo de gasto. No, lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho el Inserso,
es hacer una trampa. Y además está publicado en la página del Inserso y la orden que se le ha dado a las agencias de viaje. Y es que dice que se devolverá el importe del que se va a deducir el 6,20% de gastos de gestión. Y dice, para confundir y para dar sensación de que está todo bien, que no se les podrá cobrar gastos de anulación, cuando esto es una auténtica aberración. Es decir, la anulación la provoca la pandemia, la provoca el gobierno y, consecuentemente, no se le puede reclamar a los consumidores. Nosotros ya tenemos varias reclamaciones de personas, pues por ejemplo, pues hay una que había pagado 450 euros y le han devuelto 407. Y luego no solamente eso, las líneas que han puesto, el protocolo para reclamar, que está está diseñado para personas que tengan conocimientos profundos de Internet y no para muchas de las personas de la tercera edad. La sencillez y la agilidad en el tema de cuando uno tiene que hacer según qué gestiones ha sido un poco complicado, ¿no? Un poco difícil en este sentido, ¿no, Alfonso? Y en todos los sentidos, podríamos hablar de muchas medidas. Me comentabas que esa va a ser la otra, ¿no?, gran línea de reclamaciones con donde van a subir más las quejas, que es en el tema de la devolución del dinero, ¿no?, para los viajes del Inserso, para los pensionistas. Y me hablabas de ese caso, ¿no?, de que, hombre, pues son casi 50 euros que le han volado en la devolución. 50 euros para un pensionista es dinero, ¿eh? Y para uno que no sea pensionista también. Imagínate un jubilado que esté cobrando 550, 600 o 700 euros. Pues 50 euros. Le descuentan 50 euros y es la comida de 3 días. Pues o sea que, claro, indudablemente, aquí nosotros ya hemos presentado el mismo día 7, que fue el día a partir del cual se podían solicitar las devoluciones, presentamos un escrito al Inserso, al Ministerio, pidiendo que rectificaran y que no retuvieran ningún tipo de cantidad a los jubilados. Esperemos saber que nos contesten y que la respuesta además sea afirmativa. Esperemos que así sea. Alfonso, ¿algunas quejas más en estas semanas? Como decimos, no, bueno, estamos en estado de alarma, pero no por ello, ¿verdad? Hay actividades, y tú me decías, estoy teletrabajando, es decir, que hay actividades que no paran, ¿verdad? Y hay situaciones, oye, en las que uno tiene todo el derecho como consumidor, ¿verdad?, a reclamar una devolución o su dinero. ¿Habéis tenido otro tipo de quejas o no? Bueno, la verdad es que empezamos muy fuerte con el tema de las cancelaciones de los vuelos. Seguimos teniendo muchísimos problemas con las cancelaciones de los vuelos, justamente porque las compañías se están negando a devolver el importe, y esto lo que va a hacer es que va a resultar una avalancha de demandas en los juzgados. También en el primer momento hubo muchas reclamaciones en cuanto, sobre todo, a alquiler de coches, que las compañías también estaban poniendo pegas para devolver el dinero, y en el mismo sentido también hoteles. Ahora seguimos tramitando ante AESA las denuncias contra las compañías aéreas, y además pues están empezando a dar bastantes, sobre todo, solicitudes de información y reclamaciones por compras a través de Internet. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas, durante la fase más dura del encierro, pues han aprovechado para hacer algunas cosas en casa y para hacer algunos cambios, y han comprado muebles, han comprado algunas cosas a través de las redes. Y ahora pues estamos teniendo algunas complicaciones en este sentido. En las compras por Internet, y como bien decían, ¿no? Bueno, pues hemos tenido que hacer algunas compras online, ¿verdad? Y ahí seguramente más de una queja, y más de dos, y más de una reclamación. Ahora también en esta fase 1, ¿verdad?, de desescalada en la que estamos, Alfonso, ya hay algunas, bueno, pues actividades que han podido retomarse parcialmente, evidentemente, con todas las condiciones, pero bueno, hay el sector de la restauración con ese 50% en las terrazas, están los comercios con un tercio del aforo y también, ¿no?, bueno, pues con una serie de condicionantes, las peluquerías, que hemos hablado tantísimo, y yo creo que nunca habíamos hablado tanto en los medios de comunicación de las peluquerías, Alfonso, que también han reabierto, ¿no?, pues con toda una serie de medidas y de protocolos de seguridad para evitar, evidentemente, cualquier tipo de contagios en este tipo de negocios. Pero claro, todo esto supone una
cierta inversión, ¿verdad? Y un cierto gasto para las personas que abren sus puertas, ¿no? Y en los negocios que han decidido abrir en estas condiciones de momento, ¿no? Hasta que la cosa, bueno, pues se vaya cogiendo un poco más de vuelo, ¿verdad? No sé si hay algunos o tenéis alguna queja, os ha llegado alguna pregunta sobre, bueno, ¿y qué pasa? ¿Es obligatorio que me den las mascarillas y los guantes y los geles hidroalcohólicos? Porque en principio cada protocolo marca, ¿no?, una serie de pautas. Pero ¿es obligatorio si no lo llevo o si llevo y me lo tienen que dar obligatoriamente? Si me voy a una peluquería, ¿obligatoriamente me tienen que poner una mascarilla si yo llevo la mía? La verdad es que sí ha habido, sobre todo, solicitudes de información, porque hay muchísima confusión y son muchas las medidas que se toman y son muchas las medidas que se van modificando y los consumidores pues no tenemos toda la información o no sabemos interpretar toda la información. Sí es verdad que en el tema sobre todo en el tema de los bares, en el tema de las terrazas, sí que hay muchas personas que están preguntándonos si tienen la obligación de ir con mascarilla o si tienen guantes. El otro día recibimos 2 o 3 solicitudes de información, pero especialmente de pequeños empresarios y de autónomos que nos preguntaban si el camarero podía ir a la mesa a servir, si tenía que guardar la distancia, ¿no? La verdad es que nosotros hemos estado, tanto lunes y martes, hemos estado mirando pues algunas terrazas y se está cumpliendo, sobre todo por los conceptos más básicos que se habían dado, ¿no? El que haya hidrogel, el que haya desinfectantes, el que se desinfecten las mesas, pero luego, sin embargo, en cuanto a lo del aforo, pues no se ha entendido muy bien. Hay establecimientos que lo del aforo no es que no se está respetando totalmente, pero también hay que entender una cosa, es que mantener un negocio con el 30 o el 50% del aforo solo en la terraza, pues es complicadísimo, ¿no? Entonces, y luego no solamente eso, para nosotros, para los usuarios, está resultando todavía mucho más complicado guardar, ¿no? y respetar las normas, porque en el momento que yo me he sentado en una terraza y me he pedido una cerveza, a partir de aquí me relajo y se me olvida que estamos en una situación especial. Y bueno, y si tengo que levantarme y ir a pedirle fuego al de la mesa de al lado, aunque no pueda, aunque no debiera, lo hago, ¿no? Bueno, poco a poco nos iremos acostumbrando y adaptando. Sí, hay que ir adaptándose. Sí, es así. Lo de los guantes, pues bueno, en las tiendas tienen la obligación de darlos, pero en los bares y en las peluquerías ni los guantes ni las mascarillas. Tendríamos que llevar. La nuestra. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que, y creo que lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, es que tenemos que ser conscientes de que somos nosotros los que tenemos que preocuparnos de no hacer nada que pueda perjudicar a los demás. Es decir, ser responsables y hacerlo todo bien, ¿verdad, Alfonso? Entre todos, porque es que es la manera de salir. Alfonso, yo me quedan un par de preguntas, pero llegan las noticias, pero vamos a hablar otro de estos días, que me alegro de verte, que te veo muy bien, por cierto, teletrabajando. Muchas gracias. Veo que te sienta bien el teletrabajo. Yo también te veo muy bien. yo todavía me muevo, pero veo que el teletrabajo, oye, no te cae mal, pero que tenemos ganas de que vengáis a los estudios ya, y a los Nosotros platos. Tenemos ya mono de tele también. Alfonso, que un placer de hablar contigo y charlaremos otro día. Que salud y muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Un abrazo.